pasión, el suave titilar que ayer yo vi en tu dulce mirar, tu amor sentí, tu cara angelical, rosa de abril. Como quisiera yo amar y ser la mística oración que hay en ti, pero al no sentir tu raro amor de ayer, mi estrella solitaria llorará de amor. Dame la tierna luz de tu lindo mirar, es como el titilar de una estrella de amor, y en éxtasis profundo de pasión mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz de tu lindo mirar, es como el titilar de una estrella de amor, y en éxtasis profundo de pasión mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Mirar, tu amor sentí, tu cara angelical, rosa de abril, como quisiera yo amar. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo ese bello vals venezolano, Cómo llora una estrella, interpretado por nada más y nada menos nuestro Ilan Chester. Y ese tema es una composición del músico venezolano ya fallecido, Antonio Carrillo Barquisimetano. Bueno, así seguimos contribuyendo entonces a divulgar nuestra música popular venezolana. Como he anunciado en las redes sociales, estaré conversando esta noche con la doctora Patricia Valenzuela Robles, quien es médico infectólogo, y vamos a preguntarle, vamos a despejar todas nuestras dudas referente a lo último que acontece en cuanto al COVID-19 y principalmente sobre la vacunación. Ya la doctora está por allí, voy a darle acceso ahorita a la transmisión y les invito desde una vez para que participen con sus preguntas y aprovechen entonces y despejen todas sus dudas, porque tenemos aquí ya a la doctora Patricia. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias por la invitación, muchas gracias, saludos. Sí, bueno, es un placer para nosotros tenerte en este espacio. Mira, bueno, muchísimas cosas que muchas inquietudes, muchas interrogantes, lee uno en las redes sociales, personas le comentan a uno, hay mucha incertidumbre porque además hay una especie de sobreinformación, y en esa sobreinformación hay muchos bulos, ¿no? Mucha fake news. Y por supuesto, muchas personas están confundidas, se confunden por información y contrainformación. Tengo una amiga en el Zulia, Patricia, que ella tiene que viajar próximamente
y ella no se quiere vacunar. Entonces ella está aterrada, dice que ella no quiere vacunarse, pero tiene que hacerlo porque va fuera del país y es obligatorio. Entonces, bueno, y así hay muchas personas. Vamos a comenzar por el principio y si quisiera que nos ubicaras en este momento en cuál es el estatus en que está actualmente el COVID-19 en cuanto a sus mutaciones, en cuanto a las cepas. ¿Cómo está la situación en este momento con el COVID-19, Patricia? Bueno, la situación con COVID-19 sigue siendo compleja, no solamente en Venezuela, en el mundo. Pues definitivamente han surgido y en el escenario del mundo han aparecido las diferentes variantes, ¿verdad? Que son cambios y que se dan a consecuencia de cambios que surgen en la cepa original de SARS-CoV-2 que sale de Wuhan, China, es un ARN virus, comienza a replicarse y en el momento que comienza a replicarse, pues estos virus cometen errores y estos errores generan cambios, son mutaciones que hacen que vaya variando y tal cual así reciben el nombre de variante. Las primeras la primera fue identificada en Reino Unido y así sucesivamente se han ido identificando diferentes. De hecho, se les cambió el nombre para no, la Organización Mundial de la Salud siempre está muy atenta a no generar discriminación y estigmatización. Entonces le cambió la nomenclatura para que con las letras del alfabeto griego. Ahorita, bueno, antes hay variantes de preocupación y hay variantes de interés. Las variantes de preocupación, pues dentro de estas variantes está la variante Delta, ¿verdad? Que es la que más preocupa a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es una variante que tiene una capacidad de transmitirse 40 a 60% más que todas las previamente descritas. Incluso más que la variante gamma, que es P1, que es la brasileña, que también fue muy preocupante a nivel global y que llegó a Venezuela. Y de hecho las autoridades del Ejecutivo Nacional me confirmaron, no confirmaron por redes sociales y por cadena que se habían confirmado unos casos de esta variante. La variante Delta, bueno, tiene esta particularidad, no necesariamente esto es igual a que sea más letal o que sea más mortal, y eso es importante destacarlo. El otro importante es que se transmite de la misma manera, a través de las gotitas de saliva que produce la persona cuando estornuda, cuando canta, cuando habla, cuando tose, ¿verdad? Y la puerta de entrada es la cara, bien sea los ojos, la nariz, la boca. Se transmiten todas las variantes descritas hasta hoy, se transmiten exactamente igual y la manera de prevenirlas también es exactamente igual. Es usando tapaboca, lavado de manos con agua y jabón con frecuencia, desinfectarlas con gel antibacterial a base de alcohol al 70%. El distanciamiento físico, mantener la distancia, 1,5 metros, 2 metros entre las personas, evitar los sitios cerrados mal ventilados y con aglomeraciones de personas. Eso lo hemos dicho, tenemos un año diciéndolo. Sí. La gente dirá, bueno, esta está diciendo lo mismo, pero es que hay que repetirlo todas las veces que sea necesaria. De hecho, esa es una de las razones por las que yo considero que estos espacios son muy valiosos, porque aclara dudas y además nos permite educar y transmitir información con evidencia y fundamento científico. La otra cosa importante que de hecho la Organización Mundial de la Salud hace 3 semanas y lo reconfirma recientemente, todas las vacunas aprobadas hasta la actualidad para uso de emergencia son activas contra todas las variantes que se han descrito. También, pues insiste en la Organización Mundial de la Salud
y nosotros también, que aquella persona que ya le dio COVID-19 y aquella persona que ya se vacunó debe seguir con la práctica de las medidas de prevención. Porque solamente cuando alcancemos el 70% de los ciudadanos vacunados en el país donde tú vives, Venezuela, nosotros, en el mundo, vamos a tener la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, y en ese momento nos podremos replantear qué vamos a hacer y en dónde seguiremos la práctica de las medidas de prevención. Patricia, nosotros no entendemos, muchos no entendemos, por qué en nuestro país los casos, según lo que expone el gobierno, pues, o sea, los casos oficiales, son tan bajos en relación al resto del mundo. ¿Qué explicación pudiera tener eso? Y gracias a Dios que es así, por supuesto, ¿no? Mira, la verdad es que desafortunadamente no debe ser así. Ahorita llama la atención, por ejemplo, que tenemos ya casi 4 semanas donde el reporte diario de casos nuevos son 1000. Es como un banderazo. Son 1000 casos, 1200, 1100, 1005, 1000, son 1000. Lamentándolo mucho, la capacidad diagnóstica en Venezuela no es la mejor y sigue siendo deficitaria desde hace 1 año y medio de pandemia, lamentándolo mucho. Seguimos teniendo o se siguen realizando pocas pruebas de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real para SARS-CoV-2, COVID-19, que es la prueba estándar, el gold estándar, como lo decimos en medicina, o sea, es la prueba de oro para hacer diagnóstico de COVID-19. Luego de esta prueba, que se hace además a través del exudado nasofaríngeo o el hisopado nasofaríngeo, como se le dice en muchas partes. La otra prueba que nos permite hacer diagnóstico es la prueba de detección de antígenos de SARS-CoV-2. Esas son las dos pruebas que realmente en el mundo se recomiendan. Cada una tiene su momento, cada una tiene su sensibilidad y sus variaciones de sensibilidad según el tiempo de evolución de los pacientes y si hay o no presencia de síntomas. En Venezuela, si acaso alcanzaremos 4.500, 5.000 pruebas diarias, porque el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel sigue siendo el laboratorio principal donde se realizan, se procesan estas pruebas, de todo, es el laboratorio de referencia de todo el país. Está también el laboratorio Félix Pifano en Yaracuy, y está uno que es un laboratorio como móvil que está en Táchira. Estos, por supuesto, no tienen la misma capacidad que pueda tener el Instituto Nacional de Higiene, y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC, ha apoyado en la realización de la PCR en tiempo real, pero se ha enfocado sobre todo en lo que es la identificación de las variantes en el territorio venezolano. La verdad es que para poder hacer diagnóstico y para poder saber cuál es la realidad de Venezuela, se necesita mejorar el número de pruebas que se hace diariamente en el país. De hecho, tenemos Colombia, país vecino, pruebas de reacción de cadena polimerasa en tiempo real. Es un número muy importante, pero eso solamente aumentar el número diario de pruebas que se realiza es lo que te va a permitir poder hacer un diagnóstico y tener un escenario más claro de qué está pasando en eso. Sí, claro. Aquí las cifras que se manejan en general en el país son muy limitadas. Nosotros, por ejemplo, los periodistas prácticamente no tenemos acceso a información oficial. Solamente los que nos presentan los partes, estos que dan a diario los representantes del gobierno, y evidentemente todos tenemos que regirnos por allí, ¿no? Pero sospechamos en el fondo
lo que usted nos está diciendo, que la cantidad de pruebas que se hacen a diario son muy, muy pocas, y eso no permite entonces tener un registro real de cómo se está manejando, cómo está desarrollándose la transmisión del virus en Venezuela. Todos sospechamos eso. Sin embargo, y afortunadamente, los casos, por ejemplo, en cuanto a muertes, parece que no están nada cerca de otros países, como por ejemplo Brasil, donde las cifras son de verdad bien espeluznantes, ¿no? A lo que quiero entonces en este momento preguntarle es si ese manejo que ha venido haciendo el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, de 7 por 7 y las medidas que han tomado, si han funcionado a su criterio, son suficientes o se quedan cortas para lo que en realidad debemos manejar o debería manejarse. Bueno, la verdad es que son modelos matemáticos. Ningún modelo matemático hasta la actualidad es el más recomendado o es el más eficiente para control de pandemia. La Organización Mundial de la Salud tiene varios documentos con respecto al abordaje de pandemia y es muy clara en los requisitos indispensables para levantar cada una de las medidas de cuarentena, de contención que se han ido manejando. Esto obviamente ha durado más tiempo de lo que se esperaba, pues había que esperar que esto iba a pasar realmente, porque una pandemia no se controla en 6 meses. Pero además, lo que se debería hacer y lo que han hecho a nivel mundial ha sido acondicionar todos los diferentes sectores de la vida cotidiana de los países, desde el transporte público hasta las oficinas, todos los niveles desde el punto de vista académico. Son cuestiones básicas porque, por supuesto, mantener las economías cerradas cuesta mucho, le ha costado mucho al mundo económicamente hablando, ni hablar en vidas. Pero la manera de hacerlo es irte acondicionando, mejorando tu capacidad diagnóstica, mejorando tu transporte público. En Venezuela el transporte público es sumamente preocupante. Y lo hemos venido diciendo en reiteradas oportunidades porque, bueno, las unidades de transporte público terrestre son pocas, entonces todas están llenas de personas o incluso gente parada, colgada de las puertas. El metro de Caracas es un sitio donde no se respeta el distanciamiento físico, donde obviamente hay mala ventilación, pero entonces no hay, no hay disminución del número de personas que lo usan, y así por el estilo vamos mencionando cada una de las cosas con respecto al transporte público nada más. La capacidad diagnóstica no la tiene. Sabemos que hay diferentes laboratorios privados, no solamente en Venezuela, no solamente en Caracas, perdón, en diferentes ciudades del país, que realizan pruebas de reacción en cadena polimerasa en tiempo real, pero bueno, no sabemos la certificación, ni la autorización, ni cómo es el procesamiento de esas muestras, los reactivos. Eso de verdad no lo sabemos, no sabemos si alguien lleva un registro, una supervisión de eso, una vigilancia de esos laboratorios. No sabemos si los resultados de estos laboratorios privados se suman al total diario de casos de COVID-19. Entonces, la verdad es que y el sistema de salud, la red de hospitales públicos del país sigue exactamente en las mismas condiciones que cuando empezamos hace año y medio. Entonces, la verdad es que más allá de instaurar una alternancia en flexibilización o eh, radicalización, pues hay que, además, es decir, eso solo no va a permitir controlar el número de casos, eso es importante.
que lo sepamos. Además, también hay un protagonismo del ciudadano que es importante, y es que el ciudadano tiene que entender que tiene que cuidarse, que tiene que seguir usando tapabocas, que debe evitar las reuniones, los sitios cerrados, mal ventilados, lavarse las manos. Ese aporte es muy importante de manera individual. Te cuidas tú y cuidas a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos del condominio. Entonces, no es solamente, y de hecho en su momento la Organización Mundial de la Salud también lo comentó, no, el confinamiento solo no nos va a ayudar a salir de la pandemia. Es la restricción de actividades, pero todo esto adicional que hemos sumado debería irse realizando en simultáneo. Así es. Doctora, una pregunta. ¿Es cierto eso que se escucha por allí de que los venezolanos tenemos una condición genética que de alguna manera nos protege, nos salva de caer en situaciones de altos contagios como en otros países? Eso, ¿verdad? ¿Cierto? Incluso se habla de que porque sufrimos la viruela y eso dejó en nosotros algo por allí que no. ¿Qué tan cierto o mentira es eso? Eso es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana, eso no tiene ningún fundamento científico. En algún momento la viruela se extinguió, se eliminó, se erradicó del mundo hacia los años 70. Nosotros tenemos, pero personas de mayores, muy mayores, que recibieron la vacuna de la viruela. Tradicionalmente a todos los recién nacidos venezolanos se les coloca la BCG, que protege a la infancia, sobre todo de las formas invasivas de tuberculosis, como la tuberculosis diseminada y la tuberculosis en el sistema nervioso central. Pero nada de esto ayuda a proteger o a prevenir que te contagies de SARS-CoV-2 y que puedas tener COVID-19. La verdad es que Venezuela tiene factores a su favor, y uno de los principales es la falta de movilización que desde antes de la pandemia lo hemos tenido por el problema del combustible. La movilización del ciudadano se limita muchísimo, y desde el punto de vista de líneas aéreas, pues son muchas las líneas aéreas que se han ido del país, y el número de vuelos que teníamos antes de la pandemia eran pocos a la semana internacionales. Entonces, pues eso en cierto modo retrasó la llegada del virus, pero el virus se mueve no por el aire, el virus se mueve por las personas. La persona que está o en periodo o en ese periodo presíntomas, o que está en periodo de incubación, bueno, se traslada, establece el contacto directo, y por eso se dice que diariamente, mientras más personas entren en contacto con usted, usted se expone con más facilidad y tiene más riesgo de contagiarse de COVID-19. Entonces, la verdad, eso es lo único, porque han sido cuestiones circunstanciales que ya venían previo a la pandemia. Así. Vamos por aquí había una pregunta de Asterio.reyes. ¿Se conocen casos de adolescentes en Venezuela? Y yo le agregaría, y de niños. Sí. Lamentándolo mucho, sí. Hemos tenido adolescentes, hemos tenido niños hospitalizados, y también han fallecido niños y adolescentes en Venezuela por COVID-19. Ha pasado en nuestras clínicas, ha pasado en nuestros hospitales. En Caracas, el más emblemático y que es de referencia es el Hospital de Niños, el JM de los Ríos, y ahí pues han habido, hay hospitalizados con sus formas moderadas, con sus formas severas, y han fallecido, lamentándolo mucho. Entonces, esa explicación, ese comentario que hacíamos, que los niños y los adolescentes se infectaban con menos posibilidades, o que si se infectaban o contagiaban eran casos leves, es cierto,
pero como el número de casos va incrementándose, pues por una cuestión de estadística, aumenta el número total de casos en adultos, te va a aumentar el número total de casos en niños y en adultos. Y eso es una tragedia, es decir, la pérdida de cualquier vida humana es una tragedia, sea de sea, y es por ello que insistimos en el cuidado. Y además los niños ¿cómo se contagian? A través del adulto. Él va con sus padres al sitio donde tenga que ir y por eso es que es importante insistir en el cuidado individual. En el caso de nuestras mascotas, los que tienen mascotas, gatos, perros, aves, a través de los animales pudiera también contagiarse el ser humano. No está descrito. Obviamente con SARS-CoV-2 hizo un salto de especie y pasó pues de vida silvestre al humano, pero por otros cambios intrínsecos del virus, grandes cambios que se llaman así. Lo que se describió el año pasado, como a mediados de año, fue que a los felinos, porque hubo un tigre o un león, creo, del zoológico de Nueva York que se infectó por su cuidador, pero fue el cuidador del zoológico el que lo infectó a él. Pero el felino, no transmitió el virus. Pero sí hizo síntomas de hecho. Pero no está descrito transmisión de animales hacia el ser humano. Y en el caso de los géneros, para hombre y mujer, ¿es indiferente o las estadísticas muestran más hacia uno que a otro? Hay estadísticas, son variables. La verdad es que hay una tendencia, puede ser 2-1 o 3-1, a que en los casos la mayor cantidad de casos que se hospitalizan, porque son casos moderados o casos críticos de moderados a severos o severos, son masculinos. También la verdad es que los fallecidos también pueden tener un ligero incremento en hombres, pero no es una diferencia representativa. Hemos tenido mujeres que han fallecido, lamentándolo mucho, mujeres jóvenes, mujeres mayores, de tercera edad. Entonces, la verdad es que es bien pareja el contagio, no hay una inclinación hacia alguno de los sexos. Porque vemos casos donde a muchas personas se contagian, contraen la enfermedad, pero sus síntomas son leves en algunos casos o en otros asintomáticos. Y vemos que otros casos son ultrasensibles y las personas, bueno, sufren severos trastornos por la enfermedad y llegan incluso a fallecer. ¿Por qué esa diferenciación en cuanto a que a algunos les pega más fuerte y a otros no? Bueno, precisamente por esa razón es que el mundo se vio obligado a desarrollar las vacunas en tiempo récord y por esa razón es que insistimos en la práctica de las medidas de prevención, porque todavía año y medio de pandemia y de haber atendido, casi todos hemos atendido más de 200 casos seguramente en el año de pandemia, no hay una prueba, no hay un examen que nos permita saber quién va a terminar en una unidad de terapia intensiva conectado a un ventilador mecánico. No lo sabemos, no hay manera de predecirlo. Sabemos que hay grupos de alto riesgo, las personas de la tercera edad, que por definición de la Organización Mundial de la Salud son mayores de 65 años, y si a esto le sumamos una afección crónica, bien sea diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades autoinmunes, cáncer, incluso VIH-Sida, sabemos que en estas personas hay un mayor riesgo a que puedan hacer o desarrollar una forma severa de COVID-19. Pero
tenemos personas, adultos jóvenes sin afecciones crónicas que han hecho formas severas de COVID-19 y han estado en ventilación mecánica y han fallecido. Entonces, la verdad es que no está claro. Y en consecuencia, como no sabemos quién va a terminar en malas condiciones o también es importante recalcar que quién va a quedar con secuelas graves de COVID-19, por ejemplo, restricción desde el punto de vista respiratorio por el gran compromiso pulmonar, entonces por eso es preferible no infectarse. Entonces por eso es preferible usar el tapaboca, entonces por eso es preferible vacunarse, entonces por eso es preferible mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos, protección ocular, no tocarse la cara. Esa es la razón principal de por qué en la actualidad seguimos trabajando en esos dos pilares, en lo que es la vacunación y en lo que son las medidas de prevención. Hay preguntas que me da pena hacerle, doctora, pero tengo que hacérselas porque, bueno, uno escucha por allí a la gente hablar y incluso hasta con seriedad de estas cosas. El consumo de alcohol, ¿eso protege, previene para que usted no contraiga el COVID? ¿Es cierto, no es cierto? Es falso. No, hasta la no hay ningún medicamento, ninguna fórmula mágica que prevenga que usted se contagie y le dé COVID-19. No existe. Ni medicamento, no existe ni antibiótico, ni antiviral, ni antiparasitario. No existe. Ni gotitas, ni té, ni el alcohol. Nada previene la infección por COVID-19. Lo único que previene la infección por SARS-CoV-2 que produce COVID-19 es los dos pilares que comentamos, la vacunación y las medidas de prevención. Otra cosa que uno escucha por allí, los indigentes que están todo el tiempo en la calle, expuestos a todo, sin ningún tipo de protección. ¿Esas personas tienen algún tipo de qué sé yo, desarrollan algún tipo de inmunidad? No. Al contrario, esas son personas que están más expuestas, que son más vulnerables, que de hecho su estado nutricional está comprometido y la verdad que si hay alguna afección crónica seguramente no esté diagnosticada, en consecuencia no está tratada y todo esto pues genera también un problema de salud y complica los casos de COVID-19. Entonces la verdad es que, te repito, no hay manera, no hay medicamento, ni té, ni infusión, ni ungüento, ni nada por el estilo que pueda prevenir la infección por SARS-CoV-2. ¿Hay algún caso que se conozca en el mundo, Patricia, de que alguien sea inmune naturalmente, como si ha sucedido con otros virus? No, porque para que SARS-CoV-2, el coronavirus, pues se transformara en pandemia, tenía que cumplir unos requisitos. Uno, Cónchale, se nos cayó ahorita la señal con la doctora Patricia Valenzuela Robles. Estaba muy interesante estas explicaciones y este despejo de dudas, de mitos que nos está haciendo. Vamos a intentar nuevamente conectarnos con la doctora Patricia. Se nos acaba de caer la señal. Y vamos a intentar nuevamente hacer contacto con nuestra invitada, la doctora Patricia Valenzuela. Otra vez aquí.
Sí, bueno, las cosas del internet. Todo lo que es en vivo se expone a este tipo de cosas. Así. No, aquí en este espacio estamos acostumbrados, se nos ha ido la luz, bueno, de todo, pues. Aquí ha pasado de todo. Doctora, por ahí hay otras preguntitas que quiero ver, pero yo quería preguntarle lo siguiente. Cuando en una familia hay uno que se le detecta que tiene el virus, ¿cuáles son las medidas estrictas que debe tomarse dentro del hogar conforme a los otros familiares que conviven allí con esa persona para, bueno, prevenir que no se extienda ese. Bueno, lo primero es que, lamentándolo mucho, la COVID-19 es una enfermedad familiar, de la familia. Le da a uno y le da a todos. Siempre en los grupos familiares vemos la estadística completa. El asintomático, el de los síntomas leves, el que le dio un poquito más fuerte y el que lamentablemente o termina hospitalizado en casa o termina hospitalizado en una institución de salud. En consecuencia, lo que se recomienda es que en lo que haya una persona sospechosa que sepa que se expuso y que pudo hacerse alguna prueba, ¿verdad? Esa persona debe llamar al médico, a algún centro que le pueda dar telemedicina, está en emergencia, Salud Chacao, SOS, llamadas de SOS Telemedicina, que son los muchachos de la Facultad de Medicina de la UCB, Ujú. para que hagan la vigilancia médica a distancia y vayan orientando a la persona, pero además lo que se recomienda es el aislamiento. 14 días, porque no siempre se puede precisar cuándo empezaron los síntomas con exactitud, entonces a los 14 días de empezado los síntomas uno ya sabe que la persona deja de transmitir, debe estar en una habitación, aislado, solo, sola esa persona, ventilada, debe haber una buena ventilación, una ventana que circule, si el baño está dentro, mejor, si no, si el baño está afuera, cuando la persona salga o cuando entre alguien a llevarle comida o algo en particular, deben usar un tapaboca N95 o KN95 porque son las que tienen un 95, filtran un 95% de las partículas y así se evita la transmisión. Igual debe haber distanciamiento, debe haber lavado de manos al entrar, al salir, no se puede comer juntos, tienen que comer por separado y bueno, esperar, se recomienda ahorita, así como donde hay una persona que sufra Ujú. hipertensión alta, debe haber un tensiómetro. Ahorita recomendamos que en las casas debe haber un oxímetro de pulso o un saturómetro, que es ese taquito que parece una pinza que se coloca en el dedo, porque nos permite controlar dos parámetros. La saturación de oxígeno en sangre nos da un valor aproximado y la frecuencia cardíaca. Entonces, esos son instrumentos, bueno, también el termómetro para saber si hay fiebre o cuántas veces al día hay fiebre o cuánto tiempo ha durado la fiebre. Y esos son, pues, algunos signos que nos van a ir reportando a los médicos y uno se va más o menos orientando qué pueda pasar, siempre alertas de la dificultad respiratoria y recalcamos que la dificultad respiratoria es para que la gente entienda, yo estoy hablando contigo de manera corrida. Si yo no Ujú. puedo, sino que tengo que interrumpir, hacer una pausa para tomar aire y poder continuar la Ujú. oración, esa persona tiene dificultad respiratoria. La persona que tú conoces y está hablando bajito, un tono de voz más bajo, eso también, esa persona tiene dificultad respiratoria. La persona que cuando camina, por ejemplo, de su cama al baño y regresa, se cansa o se tiene que parar a la mitad del camino para poder tomar aire, eso es dificultad respiratoria. Entonces, esos son signos de alerta importantes que debe la persona acudir a la emergencia de una institución de salud y el porcentaje de la saturación de oxígeno cuando está por debajo del 94% también es necesario que acuda a una emergencia para ser evaluado.
Vamos a ver una preguntita, una inquietud por aquí de Vilma Raquel, 3796. Buenas noches. ¿Es posible que después de 7 meses se produzcan secuelas de inflamación de manos, brazos, piernas, etcétera? Pues sí, eso forma parte de lo que conocemos ahora como COVID prolongado. Está descrito que pueden comenzar a aparecer algunos síntomas de este COVID prolongado a partir de las 4 semanas después de haber padecido COVID-19. Incluso hay literatura que reporta que puede ser antes. No sabemos cuánto tiempo dura, ni sabemos con exactitud cuándo van a desaparecer o qué desencadena que aparezca, por ejemplo, como comenta la señora o el señor, 7 meses después, pero sí puede pasar. Y aquí lo que recomendamos es que según el grado de intensidad de la afectación, acude al especialista que corresponda. Si, por ejemplo, son palpitaciones, debe ir al cardiólogo. Aumento de volumen de articulaciones, debe ser evaluado por un reumatólogo. Por ejemplo, dificultad respiratoria, que persista la dificultad respiratoria, debe ser evaluado por un neumonólogo para realizar una espirometría y ahí el especialista irá orientando y ayudando en ese sentido. Doctora, en los casos, por ejemplo, o la mayoría de los casos hoy día, por lo menos en Venezuela, quienes han sido diagnosticados, están recibiendo tratamiento en su casa. ¿Es así? ¿Cómo recibiendo tratamiento en su casa? No, no, Bueno, hay mucha realmente. gente que no quiere acudir a los centros públicos de salud porque teme o sea, tiene terror. Pues uno escucha a la gente y dice, no, yo no voy para allá, yo no, ni loco. Yo prefiero pasarla aquí en mi casa y que me receten aquí y yo seguir. Eso no es lo recomendado, no es lo que está indicado médicamente. La persona debe acudir con lo que te comenté, la dificultad respiratoria y la disminución de la saturación de oxígeno. La persona debe acudir a la emergencia de un hospital o una clínica para ser evaluado. Tanto en hospitales como en clínicas están dispuestas áreas para evaluar, hacer un triaje de aquellos pacientes con síntomas respiratorios o con síntomas sospechosos de COVID-19. El paciente que puede permanecer en casa es porque tiene síntomas leves y el tratamiento va a ser sintomático, es decir, le duele la cabeza, toma acetaminofén o toma ibuprofeno, dependiendo de si es alérgico o no es alérgico. Si hay mucha congestión nasal, se puede indicar un antialérgico, pero más nada. De resto, hidratarse bien, comer bien, poquito, varias veces al día, porque la persona con COVID-19 pierde el apetito, bien sea por el malestar general, como también por la alteración del gusto que los pacientes en un porcentaje importante lo refieren. Pero los pacientes que se atienden en casa son esos. Todo aquel paciente que necesite recibir oxígeno de alguna manera debe estar hospitalizado, con un monitoreo de signos vitales, con una realización de exámenes cada cierto tiempo. Hay que ver si hay que hacer una tomografía, seguramente habrá que hacer una tomografía de tórax de alta resolución. Entonces esos son pacientes que, la verdad, permanecer en el hogar es complicado. Así es. En el caso de los fetos, cuando las mujeres están embarazadas, el feto puede también ser afectado y contraer el virus. El doctor, perdón. En el caso de las mujeres embarazadas que contraigan el virus, pero pueden transmitir al feto también. Mira, hasta ahora no hay evidencia que confirme que haya transmisión vertical, es decir, de la madre al feto a través de la placenta. Hay sospechas, pero no hay información confirmada. Entonces, esa es una de las razones por las que las embarazadas se han también vuelto un grupo importante para ser vacunados. Adicionalmente, en Sudamérica han fallecido un poco más de 200.000 embarazadas por COVID-19. Es un número alarmante, es un número alto que ha llamado la atención y ha generado alerta en las agencias
y en las instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Esto no debe pasar. La embarazada debe cuidarse y en la medida de lo posible debe recibir la vacuna también, porque la ponemos en un riesgo, ponemos el riesgo en una balanza riesgo-beneficio y sabemos que es más el beneficio que va a tener esta embarazada porque son dos vidas, es la madre y es el feto. Entonces es preferible que se vacunen. Además ya se han colocado más de 2.000 millones de dosis en el mundo de vacunas, sin mayores efectos adversos, sin mayores efectos severos. Entonces, este es un grupo que debe vacunarse, que debe cuidarse, que debe mantener la práctica de las medidas de prevención. Bueno, doctora, fíjese, vamos a entrar ahora en materia exclusiva de las vacunas, que es una gran preocupación que tienen muchas personas. Y bueno, hay mil preguntas en ese sentido. Pero lo primero que quisiera que nos contestara es, ¿vale la pena realmente vacunarse, acudir a vacunarse contra el COVID? ¿Es necesario realmente? Eso es la respuesta es un rotundo sí. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse contra COVID-19. Como te digo, es preferible, siempre será preferible que no le dé, que a nadie se contagie, a que lo tengas que pasar, porque no sabemos quién va a ser simplemente un caso leve o quién se va a complicar. Entonces, es mucho lo que se juega, lo que te está jugando es la vida. Entonces, la verdad y calidad de vida. Entonces, aquí, sin tapujos, sin duda, hay que vacunarse. Las vacunas, hay una gran variedad de vacunas, muchas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, otras que están en proceso todavía, están en tercera etapa, son como candidatas, creo que se le llama así candidatas a vacunas hasta que no sean totalmente aprobadas. Es el caso en este momento de la famosa vacuna cubana. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Bueno, la Abdala, porque la mayoría de las veces la veo sin acento, sin tilde en la última A, eh, de origen cubano, es un candidato vacunal. No tenemos claro, está en fase 3 y no tenemos claro si es la fase 3 nacional o internacional, porque la fase 3 de los ensayos clínicos para el desarrollo de nuevas vacunas incluye un gran número de voluntarios sanos, incluye miles de voluntarios sanos. Llegan a ser 40.000, 50 voluntarios sanos. Entonces, cuando eso pasa, las muestras, los ensayos clínicos se vuelven multicéntricos y multipaís. Entonces, tú ubicas, como pasó, por ejemplo, con Sputnik V en Venezuela el año pasado, llegaron 2.000 dosis, que eran 1.000 dosis y 1.000 placebo, porque ese es el otro detalle importante de la fase 3, es que la fase 3 el ensayo clínico es doble ciego. ¿Qué significa eso? Que el investigador tiene un grupo al que le va a colocar placebo y otro grupo al que le va a colocar el candidato vacunal. Pero el investigador no sabe a quién le toca qué, ni ninguno de los miembros de los grupos que te mencioné sabe qué está recibiendo. Eso es un estudio doble. Entonces, aquí todo el mundo sabe que le están colocando un candidato vacunal. Aquí no hay un control, no hay un grupo control que va a recibir placebo. Y el investigador o la persona que está participando en el ensayo clínico sabe lo que está colocando. Entonces ya por ahí no estamos cumpliendo el requisito de que esa fase 3 sea doble ciego. Entonces, también se suma que no hay estudios publicados de la fase 1, de la fase 2. Entonces no sabemos cómo llegamos a la fase 3. Y la fase 2 es sumamente importante porque es donde tú identificas dosis, vía de administración, número de dosis, intervalos de dosificación y además los efectos adversos también los comienzas a identificar los más frecuentes e incluso los graves. Entonces,
No sabemos esto no está publicado, todos los ensayos clínicos de vacunas que están en desarrollo pasan por esta fase, indiscriminadamente del país que lleve a cabo el desarrollo de la vacuna. Y además esto se ha hecho históricamente. El camino de la ciencia es uno y siempre ha sido ese. Todas las vacunas y todos los medicamentos pasan por este mismo proceso. Entonces, una vez que el ensayo clínico fase 3 ya tiene sus resultados, estos son revisados por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo porque son vacunas y es una pandemia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud los revisa, hace una revisión con pares de expertos que van a ver el modelo del ensayo clínico, el diseño científico, los resultados, las estadísticas, y le van a decir, mira, todo está bien, todo está en orden. Además, esto posteriormente pasa a ser publicado en una revista científica con un panel de expertos que también va a hacer una revisión minuciosa de estos resultados del ensayo clínico y los publica. Entonces, además, tienes que tener la autorización porque te revisan los resultados los institutos sanitarios del país donde tú lo estás produciendo, pero también a dónde lo vas a llevar. Es decir, la FDA en los Estados Unidos, EMEA, que es el similar de la FDA en Estados Unidos, o el Instituto de Salud argentino, o el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, como es el de nosotros. Entonces, claro, revisas y dices, bueno, mira, sí, yo apruebo que en mi territorio nacional se aplique esta vacuna, porque ya es una vacuna. Pero esto no es una vacuna, le falta pues cumplir con todo este proceso, no tenemos información al respecto y además los voluntarios sanos que participan en la fase 3 deben firmar un consentimiento informado que se lee, se les explica para que la persona entienda que está participando. Una vez que lo entiende, lo firma. Además, se le notifica de una vez cómo va a ser el seguimiento, porque el seguimiento médico lleva un control de a veces un año o más tiempo, a veces hasta 2, 3 años, donde van regularmente a un control médico y a una toma de muestras de laboratorio. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es un protocolo que siempre se ha hecho y que, pues, obviamente no se está cumpliendo y todo este protocolo arroja unos resultados que no los tenemos y que no lo tenemos ni en fase 1, ni en fase 2 y en fase 3 tampoco. Por aquí nos pregunta Lisette Anaís, si tuve COVID hace 2 semanas, ¿en cuánto tiempo puedo colocarme la vacuna? Esa pregunta es muy frecuente. No hay nada descrito con exactitud. Recomendamos 15 días eh, para que la persona se sienta mejor, pero no hay en definitiva una recomendación formal, escrita, que diga, mira, usted le dio, usted vacúnese. Hay personas, hay médicos, investigadores que dicen que puede ser a la semana, casi siempre decimos 10 a 15 días. El doctor Tony Fauci, que es un hombre muy sabio, sobre todo en pandemia y en la de COVID-19 más, en algún momento, lo que siempre dice es que debemos evitar posponer en lo posible la vacunación. Otras dos preguntitas que me vienen en este momento. Una, ¿por qué no es obligatorio, por qué no es obligatorio que los ciudadanos se vacunen si estamos ante una pandemia mundial que de alguna manera pone en vilo incluso a la propia civilización humana? Bueno, sí, la verdad es que es un tema controversial. Vacunación, todo lo relacionado con vacunación está relacionado al derecho a la salud. Es un derecho del ciudadano de que se le brinde la protección contra enfermedades infecciosas que pueden comprometer su vida o causar comorbilidades o afecciones a futuro importantes. Pero la verdad es que siempre se deja como a la conciencia del ser humano el momento de la vacunación. Y por eso las campañas pro vacunación.
estimulando a las personas para que se vacunen. Porque la verdad es que si a ti te da COVID-19, pero tú no te aíslas, tú sigues trabajando, tú sigues tratando público, por ejemplo, tú estás exponiendo a esas personas y el derecho de esas personas no se está violando en el momento que tú dejas de cuidarte. Entonces, esos son el tipo de preguntas que pues vienen en este momento, pero si bien es cierto que es un derecho, hay exigencias que se hacen, pues, porque realmente el compromiso es importante. Por ejemplo, para fiebre amarilla hay un certificado, cartón de vacunación internacional para que tú puedas entrar a Perú, a Brasil, a Australia. Tú necesitas estar vacunado. Es uno de los requisitos que te piden, es que tú tengas una vacuna contra fiebre amarilla por lo menos 10 días, mínimo 10 días antes de la fecha de tu vuelo. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, son zonas donde hay endemia de fiebre amarilla, y la fiebre amarilla no tiene tratamiento y la fiebre amarilla tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, la manera de prevenirlo es vacunándose. Entonces, aquí entras en la exigencia de que, bueno, te lo estoy exigiendo, pero es que te estoy protegiendo. El caso que vemos por allí de porcentajes de las vacunas. Entonces nos hablan de que unas tienen un 92% de efectividad, otras 70%, otras 60%. Al final, independientemente de esos porcentajes que presentan cada vacuna, hay que ponérsela así no tenga el 90, el 95 o el 100%. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud lo que pide como requisito mínimo con respecto a efectividad es 60%. Cuando revisamos las que están disponibles para la serie primaria de nuestros hijos, muchas, si acaso, alcanzan 60-70% de efectividad. Y sin embargo, las usamos y tenemos años usándolas. Con COVID-19 sucede lo mismo, pero todas tienen un extraordinario porcentaje de efectividad, todas están por encima del 70%. Incluso las primeras que se aprueban tienen más del 90%, son pocas las vacunas que históricamente usamos, administramos, que tienen más del 90% de efectividad. Adicionalmente, cuando tú comparas, eh, se hace difícil poder comparar una vacuna con la otra, porque son plataformas y mecanismos de acción diferentes. Entonces, tú podrías comparar Moderna con Pfizer y BioNTech porque son ARN mensajero, pero de repente comparar Sputnik V, que es a base, la plataforma de mecanismo de acción es un vector viral contra Pfizer y BioNTech, no está bien, porque son mecanismos diferentes. Entonces, ya por ahí, pues surge que en líneas generales todas tienen excelente efectividad, todas son seguras y todas coinciden en tres cosas muy importantes. Uno, que la persona no desarrolla formas severas de COVID-19. Dos, la persona no se hospitaliza por COVID-19. Y tres, la persona no muere por COVID-19. Entonces, indiscriminadamente el porcentaje de efectividad que haya arrojado el ensayo clínico de la vacuna, coincidir en esos tres puntos es una razón de peso para vacunarse con cualquiera de las vacunas que tengas disponible en tu país. ¿Hay algún porcentaje que se maneje sobre cantidad de personas que hayan fallecido por consecuencia de haberse vacunado? No, la verdad es que hubo un compromiso importante cuando se colocó se inició no, se estaba colocando AstraZeneca en Europa por aquello de las trombosis que hubo en los senos cerebrales. Coincidió que fueron entre 10 a 15 casos más severos de efectos adversos. Creo que hubo un fallecido, pero ya se habían colocado más de 25 millones de dosis de AstraZeneca nada más en ese momento. Pero después de eso no, también se describieron reacciones alérgicas severas, por lo menos en 3, 4 personas,
después de colocada Pfizer and BioNTech. Pero que bueno, tampoco era predecible porque son vacunas absolutamente nuevas a las que nunca se ha expuesto el ciudadano. Pero de resto no, de resto ninguna de las personas que no hay un reporte como tal de esto, porque en líneas generales, si bien no disminuyen el contagio, lo que se quiere es disminuir la tasa de hospitalización, de severidad y de muerte. Eso, por ejemplo, lo vemos en Israel. Israel es el primero, uno de los Arabia Saudita, que alcanzó más del 60% de su población vacunada. Levantaron las medidas de prevención, pero las volvieron a instaurar por la presencia de la variante Delta, porque empezaron a tener un aumento en el número de casos nuevos de COVID-19, pero no fueron casos severos, no aumentó el número de hospitalizaciones. Entonces, ahí se refleja lo que se quiere alcanzar con la vacunación. Ya nos quedan unos 5 minuticos, doctora Patricia. Quería preguntarle sobre las edades y las vacunas. Por ejemplo, yo que tengo 35, no, ¿se lo creyó? No dio nada. Bueno, a mí me colocaron la Sputnik y yo pensé que por mi edad, yo tengo 54, me tocaba la otra, la China. Había escuchado algo de eso. Pero bueno, me colocaron fue la Sputnik. Bueno, primero porque creo que era la que había. Comenzando por allí, ¿no? Pero ¿qué de cierto hay de las edades, la diferencia de la edad? La verdad es que cuando la Organización Mundial de la Salud agrega a Sinopharm a la lista de las vacunas aprobadas para uso de emergencia contra COVID-19, hace un inciso como de 2 líneas nada más, donde comenta que en el ensayo clínico de Sinopharm de fase 3, el número de personas mayores de 60 años no, como que le faltó un poquito, no era suficiente. A lo mejor tenían estipulado 20.000, 25.000 personas de mayores de 60 años, pero que a pesar de ese detalle, ¿verdad? Se podía colocar personas mayores de 60 años sin problema, bueno, por la experiencia que hay, porque Sinopharm es a virus inactivado, no debería haber mayores complicaciones, es una plataforma que se conoce ampliamente en el mundo, y con otras vacunas sin mayor problema. Esa es la única salvedad que hace la Organización Mundial de la Salud con respecto a Sinopharm. Pero bueno, queda potestad de las autoridades sanitarias de cada país a quién, cómo las va a colocar. Para eso deberíamos tener un programa nacional de vacunación donde todo el mundo sepa qué tiene que hacer, cómo hacerlo y que todos hagamos lo mismo para evitar errores o evitar confusión. Bueno, el programa que tenemos aquí es más bien como una lotería, ¿no? Entonces me saqué el premio gordo porque me llegó el mensajito, pero pareciera que es como una lotería, ¿no? Está bien lejos de un plan serio y responsable de salud. Es más un proceso de vacunación que un programa o un plan organizado de vacunación. Exactamente. ¿Por qué 2 dosis? ¿Por qué no es una sola dosis para salir de eso? ¿Por qué son 2 dosis? En las primeras dosis, por ejemplo, Sputnik V, con la primera, después de 14 días, alcanzas 80% de anticuerpos, pero los anticuerpos neutralizadores o neutralizantes, que son los que van a ayudar como de manera más fuerte al sistema inmunológico, se consiguen con la segunda dosis, es un refuerzo. Entonces la memoria, que es mejor, ya tienes una memoria y entonces vuelves a exponer a la persona al antígeno, por decirlo de alguna manera, y eso refuerza o aumenta la respuesta inmunológica. Entonces, por eso es que se usan 2 dosis en casi todas. Solamente Johnson & Johnson, que es Janssen, es una dosis hasta ahora. Hay mucha preocupación, y por allí hay unas cuantas preguntas en ese sentido,
porque nos estamos encontrando entonces aquí en Venezuela con personas que acudieron porque recibieron su mensaje y le colocaron la primera dosis y entonces cuando le toca la segunda, resulta que le dicen que no hay. Sí, Entonces que tiene que estar pendiente, tiene que estar yendo. Ajá, entonces muchas preguntas diciendo que sí se puede combinar una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra vacuna. no, todavía al respecto no tenemos al respecto no hay mayor información que haga una recomendación formal de combinar las vacunas. Eso es importante recalcarlo. A lo mejor en un futuro próximo, pronto, se recomiende, pero en los momentos, hoy 5 de julio, todavía no se recomienda. Hay algunos trabajos bueno, que el diseño no es el mejor, pero a lo mejor pues hay un cambio en ese sentido, pero hasta ahora no se recomienda. Sinopharm debe ser entre 3 a 4 semanas el intervalo entre primera y segunda dosis, y Sputnik V, el Instituto Gamaleya, su director, que es el instituto que produce Sputnik V, comenta porque tienen problemas de producción con respecto a la distribución por la alta demanda que hay en otros países. Esto ha generado un retraso a nivel global de la entrega de dosis 1 de primera y segunda dosis de Sputnik V, y además hay un aumento de casos de COVID-19 en Rusia. Entonces están dejando pues una gran cantidad de vacunas para su consumo interno. El director del instituto, Gamaleya, declaró que podía extenderse hasta 90 días porque después de colocar la primera dosis, a los 14 días la efectividad era de 80% y podía incluso ir aumentando con el tiempo. No hay un ensayo clínico formalmente al respecto. Esto se infiere por los resultados del ensayo clínico de la fase 3 y lo que sigue avanzando de fase 4, y por eso se podría esperar hasta 90 días, pero los ensayos clínicos hasta ahora son, y la respuesta inmunológica, la protección completa que da ese porcentaje del que me preguntaste, es con 2 dosis. La consecuencia de los efectos colaterales que pudiera traer las vacunas, sea la vacuna que sea. Por ejemplo, fíjese mi caso. Yo me fui a vacunar y yo no era así, doctora. Yo era un muchacho guapo, simpático y mire cómo estoy ahora. Entonces, ¿a quién demanda uno contra? Bueno, no, hay gente que le preocupa mucho los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios normales que seguramente vamos a sentir todos? Bueno, los leves son los más frecuentes. Es dolor en el sitio de la inyección, puede haber escalofríos, puede haber malestar general, puede haber dolor de cabeza, puede haber fiebre. Suelen autolimitarse, es decir, en 36 horas, máximo 48 horas deberían desaparecer estas molestias. En algunas personas toman acetaminofén y se sienten ya mejor, pero en líneas generales estos son los más frecuentes. Lo correcto es que el centro de vacunación donde lo vacunan, ahí tienen sus datos y le deben dar un número para contactarlo, porque se activa el sistema de vigilancia de efectos adversos de las vacunas, que también tiene muchos años trabajando dentro y fuera del país, porque es una vigilancia global y es la única manera de poder detectar si aparece algún efecto nuevo o que no haya sido descrito, o si hay algún efecto severo de los que a lo mejor se espera. Pero eso forma parte de lo que es de lo que sería el programa de vacunación, el contacto el registro correcto, organizado, ordenado y transparente de las personas que acuden a vacunarse, los contactos, y que la persona tenga dónde contactar. Hay gente también muy preocupada por el tiempo de abstinencia que le dicen que debe tener una vez que se vacune. Que no puede, ¿cuánto tiempo la gente puede tomar una vez que se vacuna? No puede tomar, tiene que olvidarse el licor para toda la vida. No hay ningún tipo de restricción.
De verdad, ustedes se imaginan que le digan a los rusos que no pueden beber, tomar alcohol, Sí. a los rusos, por favor. No, no, la verdad es que eso también es una leyenda urbana, no hay nada descrito de interferencia, de disminución de efectividad, disminución de producción de anticuerpos. Lo que se dice, pues obviamente, es que si estás recibiendo una vacuna, por aquello de que puedas tener dolor de cabeza o que hagas escalofrío, alguno de estos efectos adversos leves que hemos mencionado, no vas a salir a tomarte, no sé, qué sé yo, cuánto de alcohol, pues, pero obviamente no se recomienda, pero básicamente por esto, pues, por la posibilidad de que presentes algún efecto adverso leve y bueno, no se confunda la cuestión, pero que haya interferencia con la vacuna, no. No, bueno, eso es importante aclararlo porque de hecho hay mucha gente que a lo mejor no se vacuna por temor a que puede estar mucho tiempo sin tomar. Yo, por ejemplo, tengo un compadre que es así, entonces él dice, no, 21 días sin tomar, no, yo no aguanto. Entonces, Todo en exceso es malo, ¿ok? así es. Vamos a saludar, Una vamos a interferencia. saludar aquí a la economista Lucía Ramos Hernández, que dice excelente el programa, por allí a Sonja Chacín, también nos saluda por allí. Al doctor Josmar Ríos desde Chile, que por cierto es mi hijo. Imagínate. Sí. Milagro Karima, con vacuna y sin vacuna, dice aquí. Exacto. Ajá. Lo mejor no es abusar del licor, claro, así es. Bueno, doctora, llegamos al final, de verdad muy agradecido con usted por esta amable conversación de esta noche. Ojalá haya usted podido despejar esas dudas que a veces son cosas que uno dice, bueno, pero esto nos da hasta pena preguntarlo, porque es como demasiado obvio. Pero bueno, son inquietudes de las personas y todo, yo creo que es valedero, ¿no? En todo Claro, caso. claro que sí, claro que sí. La verdad Entonces que creo que pudimos haber contribuido a eso. De todo modo, este espacio, por supuesto, queda grabado, se sube a las diferentes redes sociales, YouTube, Facebook. Entonces, bueno, la gente va a tener también la oportunidad de ver allí y al verlo se irán despejando sus dudas. Muy agradecido con usted, doctora, y aquí estamos entonces a su orden en cualquier momento. Vamos a estarla molestando más adelante con toda seguridad. bueno, muchísimas gracias, estoy a la orden, no es moleste, bueno, agradecida por la oportunidad. Feliz noche, Perfecto. cuídense. Sí, feliz noche a todos y gracias por participar. Nos vemos mañana con Chugo Torrealba a las 8 de la noche. Vamos a estar conversando con el periodista Chugo Torrealba y creo que va a ser bien interesante esa conversación. Buenas noches a todos, amigos digitales.